recibir a dos amigos, a Paco Aleman, a Martín Bachiller, a ver si ya los tengo ahí para hablar un poco de golf, lo que dejó Emiliano. Los recibí con los Rollins, supongo que Martín, vamos a empezar por Martín, que es el especialista en rock, Paco, que más sabe de rock de los tres. Por lejos. Por lejos, ¿no? A ver si lo tenemos a Martín, se nos cayó. Bueno, ahí, ahora seguramente. Paco, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por charlar un rato acá para repasar un poco lo que fue el fin de semana con Emiliano, que estuvo tan cerca de volver a ganar en el Tour, ¿eh? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va todo? Todo perfecto, todo perfecto. Como decíamos, mucho calor en Rosario, 22 grados. Pasamos de 7 bajo cero la semana pasada a estos 22 grados. Así que adaptándonos con la gripe y demás. ¿Estás en Argentina, Paco, o estás en Estados Unidos? No, estoy en Estados Unidos y me agarraste en la concesionaria que vine a traer el auto al service y lo estoy esperando. Así que puede haber ruidos de cualquier tipo. Perfecto, todo bien. Bueno, Martín se nos cayó, ¿no, Nico? Bueno, ahora seguramente lo vamos. Los cuervos son así. Sí, gente de San Lorenzo tiene esa cuestión por la música y demás, ¿no? Pero bueno, Paco, se nos escapó lo de Emiliano, ¿no? Qué pena, ¿no? Lo de este domingo. Una gran semana. Me parece que son todas cosas buenas para Emi, más allá de que no ganó. Yo siempre digo que ganar a veces es una circunstancia que tiene un montón de condimentos en donde vos tenés que hacer muchísimo para ganar y aún así haciendo muchísimo para ganar No todavía no ganás. Y hay veces Ah, que tenés que recibir ayuda de otros y hay veces que el otro se tiene que equivocar. Pero creo que fue una gran semana para Emi, que hacía tiempo ya que venía jugando bien, que no había podido cerrar un campeonato de la mejor manera y que esta semana lo cerró de la mejor manera. Tiró un pat fabuloso en el hoyo 72 para ganar el campeonato, no se dio y después le salió loca en el playoff, pero creo que es un gran empujón para lo que queda de acá hasta el final del año. Martín, te recibimos ahora otra vez formalmente. Decíamos que te recibíamos con los Rollins porque sos el que más sabe de rock de estas tres personas, a pesar de que seguramente escuchamos esto, ¿no? En la semana que se retiró Ozzy Osbourne, no sé si tenés algo para decir sobre al respecto, digamos. Sí, lo vi, la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Verlos. También vi varias críticas, ¿viste? Que decían que, nada, ¿viste? Que criticando que ya no son los tipos que eran y ya no tienen la voz que tenían. Muchas críticas para Axl Rose y son tipos que pasaron todas y que tienen 80 y pico de años y que, nada, en todo caso estaría bueno disfrutarlos y aprender a que son una etapa de la vida y que es así. Es como pretender que los jugadores no sé, que Ernie Els siga pegando como jugaba en el Tour. Nada, no se puede. El tiempo pasa para todos, para los deportistas, para los músicos, para todos. Y nada, a mí me pareció súper entretenido toda la despedida de Ozzy y de Black Sabbath en general, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de lo que Digo, decía aclaremos Paco, que este es un programa de golf y no de rock, no es Rock and Fire. Estamos hablando de claro. Emiliano Grillo y de Igual a PGA Paco, No, Tour. pero Martín, antes que nos metamos en el golf, ayer leí, creo que ayer fue, en La Nación, un artículo sobre Ringo y sus Ah, 85 años y ah, todas las cosas que hace todavía a los 85 años es totalmente increíble. sí, totalmente. Es un monstruo de todos. O sea, lo mismo que Paul McCartney. Vos lo ves, yo tuve la suerte de verlo el año pasado cuando vino acá a Argentina. Hay un tipo de 82 años que hace un show de 2 horas donde canta, donde baila, donde se para, donde cambia de instrumento, donde va de un escenario para el otro, donde maneja a 60.000 personas que fueron a verlo. Una vitalidad realmente espectacular, ¿no? Y nada, y para mí esos monstruos hay que disfrutarlos, hay que honrarlos y nada, lo que muchas veces hablamos con Paco, o sea, ya con el tema de los golfistas, es honrarlos en vida, disfrutarlos y pasarla bien. No llorar sus viejas épocas, pero sí honrar su carrera, ¿no? es un lindo tema este para tratar en otro momento que, a ver, digo, ¿honramos lo suficiente a Roberto nosotros? ¿Lo honramos lo suficiente? Pero digo, lo tiro así como para charlarlo otro momento, ¿no? Pero Creo Paco, que era,
Creo que era otra época, eh, creo que el argentino en general, nosotros en general, no valoramos la calidad de deportistas que hemos tenido en la historia, sobre todo en el siglo pasado. Quizás en este siglo, con más televisión y con más difusión y con más datos que hemos tenido, nos hemos dado cuenta de lo que han sido los monstruos de estos primeros 25 años de este siglo. Pero creo que los del siglo pasado nunca le dimos el valor que tuvieron ni a De Vicenzo, ni a Vilas, ni a Sabatini, ni a Reutemann, ni a De Midi, ni a tantos otros fenómenos que dieron vueltas Claro, por el deporte argentino y que pasearon el deporte argentino por el mundo, uno de ellos De Vicenzo, ¿no? totalmente, totalmente. Y salvando las distancias, digo, ¿cómo valoramos a Emiliano Grillo? Digo, ¿cómo valoramos en la actualidad a los jugadores? Me parece que a veces hay demasiada crítica sobre Emiliano, digamos. ¿Puede ser o es una sensación mía? Yo Dale, creo que Martín. es un poco como dijo Paco, ¿no? O sea, es esa falta de reconocimiento hacia todos los monstruos que nombró, hablamos del maestro sobre todo, donde por suerte en el mundo sí lo reconocen muchísimo más que acá, eh, pero, pero me parece que también tiene que ver un poco con por qué los deportistas actuales tienen, digamos, tanta crítica y tanto elogio desmedido porque están las redes sociales, entonces hay cualquier tipo con un teléfono en la mano mientras está sentado después de comerse un asado y tomarse 2 litros de vino, está opinando de lo que hace Emi un domingo en el John Deere, por ejemplo, Sí, donde, sí. o en el torneo que sea, ¿no? O sea, las redes sociales lograron también eso, ¿no? Que Sí. cualquiera puede opinar, lo cual está buenísimo también, ¿no? Y pueda destacar la carrera de cualquier deportista, pero también pueda criticarlo. Yo creo que el otro día en el chat que estamos los tres, hablábamos un poquito y yo decía que me parece que Emi ya se transformó en uno de los jugadores más importantes de nuestra región. Ya tiene una carrera de 10 años en el Tour, con 2 victorias, con 35 top tens, digamos, con una Copa Presidente encima, con buenas actuaciones en Majors, vamos, con un montón de méritos que hacen y que lo conviertan en uno de los jugadores más importantes de los últimos años, ni hablar, me parece que ya entrando a medida que va avanzando su carrera de la historia de nuestra región, ¿no? Un poco tomo lo que decís, Martín. Digo, me parece en esta dictadura de las audiencias, ¿no? Parecería que todo pasa por lo que en un chat, en un posteo de Instagram, en las redes sociales, la gente se pone de un lado y del otro, ¿no? Y perdemos de vista efectivamente lo que hace Emiliano, lo que hace Ale Tosti, lo que hacen tantos jugadores y tantos deportistas. Bueno, Paco lo nombró a Demidi, me hizo acordar, fue empleado, mi papá era gerente del Banco Municipal en Rosario y era empleado del sector de mi papá. Esas historias, ¿no? Que allá lejos y a los tiempos. Y pedir permiso para ir a entrenar. Y eran otras épocas, ¿no? Digamos, porque ahora vos pedís permiso para ir a entrenar y te vas o directamente te haces profesional, ¿no? Pero en ese entonces tenía que ir a trabajar al banco y después ir a entrenar, ¿no? Eran historias distintas a las actuales, que ahora parecería que el profesionalismo transformó y las redes sociales, como decís vos, Martín. Sí, yo creo, coincidiendo un poco con lo que dice Martín, Pablo, que Emiliano no se lo valora, sin ninguna duda no se lo valora, en general no se lo valora. Y quizás tenga que ver un poco también con la personalidad de Emi. Emi no es el tipo más simpático del mundo, Emi no es el gato Romero en términos de personalidad y de llegada a la gente, y eso también a la gente no le divierte mucho, y yo lo veo en mis redes y en mi Twitter básicamente, este, la gente criticándolo por diferentes cosas, temas de juego y temas no de juego. Y como dice Martín, con un teléfono en la mano cualquiera es crítico y cualquiera tiene derecho a opinar y está perfecto. De ahora habrá que ver si coincidimos o no en las críticas. El chico se fue a los 15 años, hizo la valija, se fue del Chaco a vivir a Estados Unidos, a hacer su carrera allá y, y hizo un sacrificio muy grande y le costó muchas cosas, le costó dejar un montón de cosas
y eso la gente ni se entera ni se da cuenta, y hoy que el tipo es millonario y está donde está, por ahí lo critican sin entender todo el sacrificio que hizo un chico a los 15 años, que agarró la valija y se fue del Chaco a Bradenton, en el medio de la nada, en Florida, a la academia de IMG, a tratar de avanzar y a tratar de medirse con los mejores y a tratar de llegar a donde llegó después de ya casi 18 años de vivir fuera de la Argentina, y en donde en un momento también es capaz de decirte, estoy cansado. Y vos decís, ¿cómo está cansado? Tenés 33 años. Y, y esta charla la tuve una vez con Lorena Ochoa. Lorena, cuando terminó su carrera a los 28 años, yo fui a la despedida en Morelia, y charlando con ella le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, mirá, me desperté un día en Singapur, me miré al espejo y dije, ¿qué hago acá? Hace 22 años que doy vuelta por el mundo. O sea, Lorena empezó a los 6 años a viajar de México, de Guadalajara a Estados Unidos, de Guadalajara a cualquier parte de Sudamérica y de Latinoamérica a jugar torneos de juniors. Y dijo, la verdad me cansé, no quiero más. Y a Emi y a estos chicos que empiezan a los 14, 15 años, no te extrañe que les pase que te digan un día, estoy cansado, no quiero más. La exigencia del tour, ¿en dónde la colocan? Digo, porque una cosa es dar vuelta por el mundo, es una exigencia, estar en el tour es otra exigencia. Digo, ¿cómo la descifran? ¿Cómo la que podés calificar, Paco, vos que por ahí estás un poco más cerca dando vuelta en el tour? Digo, ¿hasta qué punto te presiona jugar en el tour? La presión es grande, obviamente, sobre todo cuando llegás. La presión la presión del primer año es impresionante. La presión de querer salvar la tarjeta del primer año es tremenda, porque no tenés las mismas oportunidades y porque es todo nuevo y no sabes dónde ir a comer, no sabes dónde ir al baño y no sabes dónde pedir un médico si te hace falta. Claro. Una vez que pasaste ese primer año, no voy a decir que todo es más fácil, pero todo es más familiar y ya estás asentado dentro del Tour. Y en el caso de Emi, que lleva 10 años en el PGA Tour, más 4 o 5 más de Europa, es un tipo totalmente asentado. Y cuando sos vos solo, cuando sos vos y tu novia o tu mujer, todo va más fácil. Cuando aparecen los niños, como ya tiene Emiliano a André, que tiene más de 3 años ya, irte de tu casa ya cada vez es más difícil. Cuando te piden que no te vayas, cuando llamas por teléfono a tu casa y tu hijo no te quiere atender, cuando empiezan a pasar esas cosas, y yo lo viví viendo otros jugadores mientras yo viajaba con ellos, hijos que no querían atender a sus padres por teléfono porque estaban lejos y porque estaban enojados porque no estaban. El tipo cortaba, en otra época, ¿no? Cuando no había FaceTime, el tipo cortaba y te digo que la cara era brava, ¿eh? No era fácil. Martín, ¿cuál es tu mirada al respecto? Sí, nada, tal cual lo que dice Paco, creo que algo para que tengamos en cuenta en números, ponele. Eh, Menos del 1% de los jugadores que se hacen profesionales en el mundo llega al PGA Tour. Menos del 1%. Lo cual te da la pauta de lo bueno que tenés que ser para llegar y de lo bueno que tenés que ser para mantenerte. Emi lleva 10 años con su tarjeta, sin grandes riesgos de perderla nunca, algún año mejor, otro año peor, pero en una velocidad crucero de Emi es un tipo que puede jugar en el Tour muy tranquilamente. Cuando está bien, además, tiene la capacidad de ganar absolutamente cualquier tipo de torneo, ¿no? Por supuesto que sí. Eh, pero sí, es una presión enorme, es lo que te contaba Paco, es tal cual, hay un montón de jugadores que empiezan a viajar con su familia, lo cual tampoco es fácil, porque es toda una estructura que tenés que movilizar de una semana para otra. Si en el mejor de los casos sos de los jugadores que puede elegir los torneos que jugás,
podés hacerla por ahí un poquito más organizado. Ahora, en ese primer año, primeros 2 años, donde tenés que jugar un poquito los torneos a los que podés entrar y tenés que jugarlos sí o sí, porque la presión de mantenerte es muy grande. En el caso de Emi, tuvo la suerte de ganar el primer torneo que juega, pero digamos, no es el mayor de los casos, no es el caso normal, digamos. De hecho, fíjate, a pesar de tener una muy buena temporada y muy buenas temporadas, lo que le costó a Emi ganar su segundo torneo. Pero me parece que sí, que es un tipo que realmente cada vez está más alto. Yo creo que todavía no vimos ni siquiera lo mejor de Emi, porque más allá de su cansancio, como dice Paco, y de todo el bagaje que está teniendo Emi a lo largo de su carrera, me parece que está en un muy buen momento personal. Entonces, André lo equilibró, lo mismo con su mujer, o sea, está bien personalmente, con lo cual creo que podemos esperar aún mucho más de lo que ya dio Emi, que es un montón, ¿no? Dijiste antes de que a veces hace todo para ganar y aún así no se gana, ¿no? Que creo que fue lo que le pasó a Emiliano este domingo, ¿no? Jugó tremendamente bien. Campbell lo hizo bien, digo, a veces no hace falta ser extremadamente un crack como Campbell para ganar, ¿no? A veces esta historia del deporte, ¿no? La pelota pega en el palo y sale, y pega en el palo y entra, y a lo mejor no necesariamente jugadores que uno los tiene o que los ve poco, y uno puede decir, este va a ganar. O sea, uno pensar que Campbell ganó 2 veces este año, la verdad que sorprende un poco, ¿no? Esto con todo respeto y saliendo del gordo en el sofá, ¿no? Que critica por el celular, pero da esa sensación, ¿no? Que a veces te encuentra la victoria en el Tour. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Como decía Martín, menos del 1% llega. Y como Campbell en el mundo hay, vamos a poner un número, 3.000 jugadores, más o menos. Entre todos los de college, entre todos los de Europa y algunos japoneses y los de Asia, debe haber 3.000 jugadores iguales que Campbell. Pero el Campbell juega en el Tour y los otros No juega, claro. 2.800 no. Claro. Por algo juega en el Tour y por algo ganó y por algo ya ganó. Y además de ser el pegador más corto de todos. Por eso, los 200 tipos que están en el Tour son 200 cracks. 200 super cracks. Después tenés algunos que son mucho más que super cracks y algunos que, como dijo Chela una vez, llegan al estacionamiento en plato volador porque son extraterrestres. Claro. No van en auto. Pero cuando vos ves un tipo como Campbell y que tenga 2 victorias y vos decís, y Justin Thomas tiene 16 y Mickelson tiene 45 y Tiger tiene 82. Campbell juega Sí, y muy Tommy bien al golf. Fleetwood. Y Fliego ninguna. Eso es. Campbell juega muy bien al golf. Vos imaginate lo que juega Thomas ahora, imaginate lo que jugó Mickelson, imaginate Claro. lo que jugó Tiger. Lo de Tommy Fleetwood es un tema que nos duele a todos, ¿eh? Cada domingo que llega la definición y se cae y no cierra. El hoyo del domingo es más chico para Tommy. Para un libro, porque todos los cierres son en Canadá, lo que pasó en Canadá, lo que pasó el otro día. La del otro día fue muy cruel, muy cruel. Y me parece que Keegan Bradley se pasó en el festejo por el momento que estaba Fleetwood. No debió haber, lo debió haber saludado primero, haberle dicho algo y después sí festejar, pero no me gustó, Sí. no me gustó, no me gustó la forma en que festejó habiéndole pasado a Fleetwood lo que le había pasado. ¿Puede Y afectar esto en además el porque clima es de el la Ryder? capitán de la Copa Ryder, ¿Puede ¿no? afectar esto precisamente, Martín? Digo, ¿puede afectar esto en el ánimo de los jugadores? ¿Puede afectar en algo en la Ryder? Está bien, es incontrastable lo que vamos a decir, ¿no? Porque uno no puede pensar en el futuro, pero ¿puede afectar a Tommy mismo como jugador en la Ryder o en la Ryder es otro jugador? Fleetwood ha demostrado en la Ryder ser otro jugador, ¿no? Le tocó cerrar en Roma y pegó un drive extraordinario para terminar el partido con Ricky Fowler. Cuando jugó con Molinari de compañero en París ganaron los 4 partidos. Fleetwood ha sido un gran jugador de Copa Ryder. Y creo que esta Copa Ryder, por donde se juega, no le hace falta nada, ¿no? En Nueva York, el público de Nueva York, con Martín estuvimos en Bethpage en algún PGA Championship y lo vivimos. La gente en Nueva York no tiene filtro y va a ser una Ryder
de las De pesadas. Copa Libertadores, noche de Copa Libertadores. Exacto. Sí, del Sí, clásico sí, rosarino, total. vamos a ponerlo así. Más Claro, ahí picante. está. Vos sabés que Fleetwood tiene una particularidad que tiene un caddy, un flaco muy grandote, y una vez estábamos con Paco, no me acuerdo dónde, y se nos acercó y nos dijo, estaba jugando una vuelta de práctica con Emi, Fleetwood, y se nos acercó el caddy de Tommy y me dijo, ¿ustedes son de Argentina? Sí. ¿Cómo anda Stracualursi? Nos preguntó. Stracualursi. Que jugó en gimnasia Stracualursi, Independiente Stracualursi, claro. El flaco alto, Claro, Stracualursi el tuvo una longilíneo muy dirían los buena campaña en relatores. Inglaterra, Stracualursi. Claro, ¿dónde jugó Claro. en Inglaterra? ¿En Sí, el West El Ham? Cádiz de Fleetwood es hincha del Everton. Ah, del Everton. Mirá vos. Entonces, sí, sí, tenía muy buenos recuerdos, había tenido un muy buen momento en el Everton, en Stracualursi, pero o sea, nos estuvimos riendo una semana seguida, ¿no? Porque decís, viste, o sea, siempre viene y te preguntas, ¿sos argentino? Te hablan de Messi, de Maradona, de Batistuta, no sé, de quien sea, nunca de Stracualursi. Denis Stracualursi, un nombre para los relatores, también. Denis Denis Stracualursi, Stracualursi, un nombre exactamente. exacto Tal cual. para los relatores. Los dejo un ratito en Emi. Che, me interesa que me den su mirada sobre Ale Tosti, que tiene todo para ser jugador del Tour. Creo que es jugador del Tour. Y viene de últimos 4 torneos sin pasar el corte. Pasó 8 de 10, 8 de 18, o sea, 10 veces no pasó el corte. Este bache, ¿cómo lo ven a Ale en el Tour? Ale tiene un volumen de juego difícil de encontrar. Si vos me decís, Ale tiene más volumen de juego que Emiliano probablemente, porque tiene un poder muy difícil de encontrar en el mundo del golf. Sobre todo con el tamaño de Ale, que no es un tipo corpulento, es un tipo más vale bajito, pero técnicamente Tosti es extraordinario. Creo que a veces su personalidad, su cabeza, su quizás demasiadas ganas a veces, por ahí le juegan en contra y arrancó bien este año y como decimos, las últimas semanas no ha jugado bien. Claro. La semana pasada quedó afuera por 1 después de hacer 65 el segundo día, pero creo que necesita en el Tour, yo siempre digo que hace falta tener una semana buena por año y con eso suficiente, o por lo menos suficiente para salvar la tarjeta. Y me parece que Tosti todavía está a tiempo de salvarla. El primer año no la salvó, volvió a la escuela, la volvió a pasar y creo que este año me parecía que tenía una mucha mejor chance que el año pasado. Ojalá todavía con lo que le queda, estas 2 semanas pueden ser importantes para Tosti. Sí, yo creo que es un tipo que, como decía Paco, con un poder tremendo de juego y que a lo mejor le falta eso que a muchos latinos nos falta, que es, o muchos jugadores latinos que con mucho potencial de juego y que llegaron lejos, que es esa madurez para tranquilizarse y para lograr que ese carácter tan especial que tiene Ale juegue a su favor y no muchas veces en contra, como le pasa. Y una vez que eso logre, con el juego que tiene, no me cabe la menor duda que es un tipo que puede estar muchos años en altísimo nivel en el Tour, ¿no? La última ya los voy liberando porque, bueno, ya demasiado abusó del tiempo de ustedes y de esta charla maravillosa que siempre es un gusto tenerla. Se viene la etapa, se viene el Scottish Open y se viene el Open. ¿Qué esperan? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué puede pasar en el último Major? Rory ganando en Irlanda, qué bomba, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo prevén estas 2 semanas que se vienen? Yo creo que ahora vamos a escuchar del que sabe de verdad, lo vamos a dejar el cierre final para Paco, pero yo creo que nada, que sí, que Rory jugando más de local además, en un canchón como Royal Portmouth puede ahora que se sacó esa mochila del máster y ahora que está, digamos, vamos, más liviano, habiendo logrado su Grand Slam y demás, va a ser candidatazo. Ahora,
¿cómo haces para dejar afuera a monstruos como Scottie Scheffler, como cualquiera de los extraterrestres que decía Chelita, ¿no? O sea, ese tipo de jugador puede ir y ganar en absolutamente cualquier lado. Creo que es candidatazo Rory, pero creo que tiene muchos jugadores pasando por un gran momento. Yo pensé que iba a ser un muy buen año para Santa Joffrey, le está costando la vuelta de esa lesión. Creo que Morikawa puede ser otro gran jugador, pero también le está costando y ya va pasando el tiempo y esa falta de victoria hace que en ese tipo de superjugadores empiece a pesar. Creo que Luton Aver puede ser otro. No sé, me parece que nunca tenés que descartar a los europeos, por supuesto, en el Open, pero creo que va a ser un gran torneo. Sí, obviamente que Rory en su cancha va por la revancha de lo que fue hace 6 años cuando arrancó haciendo 7 el 1 y terminó haciendo 79 el primer día, después quedó afuera por 1. Pero me parece que Portrush es el lugar ideal, me parece que es para mi gusto, para mí es una de las 2 o 3 canchas preferidas del Open. Tiene 3 o 4 hoyos realmente impresionantes. El pueblito es muy lindo. Un campeonato del Open que siempre tiene el accesorio del clima y en donde muchas veces tenés que ligar y mucho en el horario que te toque, porque por ahí jugás a la mañana el jueves y está divino y a la tarde se pone horrible y después jugás a la tarde el viernes y está bárbaro, te tocó el mejor lado del draw y te llamás Juan Pérez y por ahí te ves top 5 al entrar al fin de semana. Por eso el Open tiene esa cuota de, entre comillas, suerte con el clima que muchas veces juega. Y después, como dice Martín, hay cientos de nombres, por lo menos 20, que pueden terminar ganando el campeonato. Obviamente después cuando tenés que cerrar, se hace el embudo y de esos 20 empiezan a quedar 6 o 7 nada más. Pero no sé si muchos esperaban que Shane Lowry ganara hace 6 años en Portland, con lo cual, como dice Martín, los europeos tienen siempre una cuotita de localía que también juega y creo que el Open es para disfrutarlo del primer día hasta el último y cuando toca Porras es todavía mucho más grande porque, te digo, 5, 16, tiene 3 o 4 hoyos realmente fantásticos. Martín, Paco, gracias por el tiempo, un placer haberlos tenido acá en Clubhouse Golf. Martes y jueves estamos a la 1 en vivo para hablar de golf, para recibir a todos ustedes, que la verdad que es un lujo tenerlos acá en el programa y un placer. Digo, más allá de que somos amigos y colegas, siempre es un lujo compartir lo que saben ustedes con toda la audiencia de Clubhouse. Abrazo, Pablo, gracias, saludos a toda la gente allá en Rosario. Saludos, Martín, abrazo grande. Abrazo, Pablo, muchas gracias. Bueno, un placer haberlos tenido, Martín Bachiller, Paco Aleman, un lujo que nos